con la explicación. Estaba pidiéndoles si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Alguien tiene una pregunta? Bien, no hay preguntas. Así que después de la explicación, yo voy a hacer las preguntas. Así que... Bien, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos visto en la primera parte? Ingeniero, en la preescritura, ¿Sí? entonces es donde se planifica. O sea, se puede decir que antes de realizar la escritura como tal, son las ideas que uno tiene y lo puede ir plasmando, digamos, en una hoja poniendo las ideas. Se empieza por eso en la preescritura. Sí, sí, exactamente. Eh, bien, y ahora justamente les voy a dar un ejemplo, el ejemplo más fácil para hacer la planificación. Es bastante sencillo, es bastante sencillo porque se hace lo siguiente. Se responde a las siguientes preguntas. Tienen que responder en primer lugar a la pregunta ¿qué? Por ejemplo, si yo tengo que escribir sobre el cambio climático, ya defino ahí mi tema. A veces el tema me lo dan otras personas, ¿no? Pero recuerden que no siempre voy a escribir cuando un profesor me pide o a veces me piden algo, pero no me dan el título, ¿no? Pero en este caso estamos dando un ejemplo. ¿Quién? Aquí podemos definir, por ejemplo, jugando un poco con las palabras a quién. Hemos definido que vamos a escribir sobre el cambio climático. ¿A quién? ¿A quién va dirigido esto? Va a ir dirigido a expertos en medio ambiente. O va a ir dirigido a estudiantes de ecología, o va a ir dirigido a ciudadanos comunes. ¿Se dan cuenta? Eso ya define lo que yo voy a escribir. ¿Por qué? Porque si voy a escribir a expertos, voy a usar terminología técnica, palabras muy elaboradas, etc. Si va a ir dirigido lo que voy a escribir a estudiantes como ustedes de ecología, voy a hacer un equilibrio entre un lenguaje técnico y un lenguaje asequible. Y más aún como en este caso. Si lo que yo voy a escribir va a ir dirigido a ciudadanos comunes, voy a tener que usar palabras fáciles de entender, no tan técnicas, ¿no? Pero en este caso vamos a pensar que lo que vamos a escribir van a leer otros estudiantes de ecología. Luego,
Vamos a responder a la pregunta, ¿dónde? Vamos a hablar del mundo, del cambio climático en el mundo. Vamos a hablar del cambio climático en Bolivia. Vamos a hablar del cambio climático en La Paz. En Sudamérica, etcétera, ¿no? Ahí ya definimos. Luego puedo responder a la pregunta, ¿cuándo? A lo largo de la historia, en toda la historia, o me voy a referir actualmente. O me voy a referir al siglo XX. Eso ya me va a ayudar a decir lo que yo quiero exactamente. Luego respondo a la pregunta, ¿cómo? Aquí en la pregunta ¿cómo? Ya puedo definir el tipo de texto que lo voy a hacer en un texto descriptivo, lo voy a hacer en un texto expositivo, lo voy a hacer en un texto argumentativo, por ejemplo, el texto argumentativo más usado en el mundo, en la vida académica, es el ensayo. En un ensayo. Cualquier estudiante puede hacer un ensayo. No es un texto difícil, es un texto fácil porque maneja un lenguaje fácil, un lenguaje asequible y se usa mucho en la vida académica. Después puedo responder a la pregunta ¿por qué? ¿Cuál es la intención de su texto? Concientizar a la gente, o a los políticos, o a la comunidad, no sé, o tal vez la intención puede ser no concientizar, tal vez simplemente informar. Nos vamos a quedar, por ejemplo, con también podemos responder a la pregunta ¿para qué? Aquí la diferencia entre por qué y para qué a veces no es muy clara. Probablemente esto tengamos que trasladar aquí. Concientizar.
y más bien la causa. Aquí tendríamos que señalar la causa. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas medioambientales. Fíjense, he cambiado ahí porque estamos planificando. Es un borrador. Y así puedo yo ir definiendo. Estas son las preguntas más básicas. Cualquier tema, cualquier texto, por más breve que sea, ustedes planifican respondiendo a las preguntas ¿qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Pueden agregar otras preguntas más. Mi planificación podría ser muy diferente a la planificación de otra persona, porque esto es algo muy personal. Pero esto ya me ayuda a enfrentarme al papel en blanco, es decir, por dónde empiezo. Lo que normalmente pasa es que cuando no sé qué escribir, la tentación es, mejor encuentro a alguien que ya haya escrito y copio lo que él ha escrito. Esa es la consecuencia cuando uno se enfrenta al papel en blanco. Bien, pero esta es la forma más básica de planificar un texto. Hay varias formas. Hay varias formas para planificar un texto. Y como ya les dije al principio, no es que los estudiantes no planificamos lo que escribimos. A veces lo hacemos mentalmente. Nos confiamos en que en nuestra cabeza vamos a planificar y lo vamos a hacer y escribimos directamente. Mientras tengan buena memoria, no hay problema, pero la memoria es frágil. No es confiable. En cambio, cuando uno tiene esto, lo puede planificar de esa manera. Les voy a mostrar dos ejemplitos más cortitos, parecidos a este, al que les he mostrado. Es lo mismo que hemos hecho, algunos prefieren hacerlo en forma de estrella. Fíjense, las mismas preguntas que hemos hecho, que está en forma de estrella. Y está lo mismo, ¿qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por? ¿Cuánto? ¿Para qué? Fíjense, no son exactamente iguales. Yo juego con las palabras. Si ustedes prefieren hacer este tipo de planificación en una hoja, ponen aquí las preguntas y luego ya tienen por dónde empezar. Pues fíjense, nosotros no lo hemos hecho en forma de estrella, pero ustedes podrían hacerlo en forma de estrella. Por si acaso, el orden no es estricto, es decir, yo he empezado con la palabra que, pero, no sé, si ustedes quieren empezar con las preguntas por qué y para qué, no hay problema. Tienen que adquirir su estilo personal. Ahora, otros no les gusta hacer este tipo de planificación. Es cuestión de personalidad también a veces.
Otros simplemente prefieren usar los famosos mapas mentales. Y en un mapa mental yo voy desarrollando jerárquicamente las ideas. Por ejemplo, voy poniendo aquí voy escribiendo. He colocado cambio climático y luego voy colocando todo lo que yo quiero decir. Es un mapa mental. Otros prefieren no un mapa mental. Otros prefieren usar los mapas conceptuales. Otros prefieren usar mapas conceptuales. Y aquí está un ejemplo. Son parecidos a los mapas mentales, pero mapas conceptuales tienen palabras enlace, enlace. A los que yo puedo hacer. ¿No? Y así ustedes tienen que encontrar su estilo personal. ¿Cuál les gusta hacer? Respondiendo a las preguntas qué, quién, cómo, cuándo, cómo, dónde. ¿Prefieren usar la estrella? ¿Prefieren usar mapas mentales? ¿Prefieren usar mapas conceptuales? Cada escritor tiene su estilo personal. Y algunos simplemente usan la lluvia de ideas. ¿No? Van escribiendo todo lo que se les ocurre. Ahora les voy a enseñar un truco. Bueno, ¿qué truco les voy a enseñar? Por ejemplo, muchos prefieren tomar notas en audio, ¿ya? Pero ahora les voy a mostrar una forma, pero requiere un poco del problema que estamos teniendo ahora. ¿Quiénes están con su laptop? ¿Quién tiene laptop en este momento? Bien. Porque el truco que les voy a enseñar, lamentablemente, requiere normalmente la laptop, aunque con un teléfono celular también se podría hacer. ¿Ya? Vale la pena pensar siempre en una computadora de escritorio, en una laptop, porque siempre hay más posibilidades de interactuar. Los que usan el móvil o celular tienen que buscar aplicaciones que les puedan ayudar en este tipo de clases a distancia, ¿no? Pero bien, voy a mostrarles algo. Esto es una aplicación del navegador, ¿ya? Igual que el Drive, ¿no? Estamos usando el Drive en algunos casos, pero permítanme mostrarles un momento. Un momentito.
Bien. Les voy a enseñar un truco para que ustedes puedan hacer sus trabajos escritos. Bien, pueden ver mi navegador, ¿no? Mi navegador. Sí se ve. Ya. Bien, aquí en la parte izquierda del navegador y a su derecha, a la derecha de ustedes, hay un icono de 6 cuadraditos. ¿Ven? Aquí. Ahí está incluido, por ejemplo, el Drive. Voy a hacer clic, fíjense. Ahí uno de los iconos es el Drive, ¿no? Pero tiene otras aplicaciones. Por ejemplo, tiene un procesador de texto que es igual al Word. Fíjense, aquí dice documentos. Dice. Voy a abrir ese documento. Abro un documento en blanco. Y ahí yo puedo escribir como en el Word. Pero hay otra ventaja. Aquí en las herramientas puedo dictarle. Hay una opción dictado de voz. Hola chicos, ¿cómo están? Fíjense, estoy hablando y está escribiendo el texto. Es decir, todas las tareas de escritura ahora la pueden realizar simplemente hablando y fíjense que está escribiendo en el texto todo lo que yo estoy diciendo. Estamos usando una herramienta del navegador. Y yo puedo escribir todo lo que quiera, puedo planificar mi texto, puedo hablar del cambio climático, puedo responder a las preguntas qué, quién, cómo, cuándo, etc. Están observando lo que estoy haciendo, ¿no es cierto? Eh, y este documento se guarda en el Drive de su correo electrónico y lo pueden usar desde cualquier parte. Es muy bueno para escribir borradores porque tienen que corregir todo lo que dice. Fíjense, todo lo que estoy hablando está escribiendo. A veces tenemos un poco de flojera sentarnos y en el teclado escribir, ¿no es cierto? Fíjense, todo lo que estoy diciendo está escribiendo. Ya lo tengo ahí el texto. Lo graba automáticamente en su Drive y, por ejemplo, aquí le voy a poner el título. Aquí lo ha colocado automáticamente. Le voy a poner... Le ha puesto de título todo el texto. Un momentito. Debe haber una manera más fácil. No sé por qué se me ha ido todo ahí. Un momento. Tiene que borrar todo. Bien, entonces le estoy poniendo prueba. Escritura. No le ponen un nombre, igual lo guarda en sus documentos. Lo cierro y igual vuelvo a abrir y aquí en el Drive busco, que es el Drive de mi correo electrónico. Creo que no lo he actualizado, estoy actualizándolo. Debería estar aquí, en edad. Está. Un momento, me he entrado a mi otro correo. Ahora sí. Sí, qué raro. Aquí está. Fíjense, prueba de escritura. Y ahí está mi documento.
Bien, voy a volver a hacer para tal vez explicar, ¿no? Tiene que estar abierto su correo. Aquí está mi correo. Bien, hacemos otra vez el ejercicio. Ya, este es mi correo. En este icono de 6 puntitos o cuadraditos me voy a, busco la aplicación documentos. Es como el Word. Abro un documento en blanco. Me voy a herramientas y pongo dictado de voz. Le activo el micrófono y empiezo a hablar sobre todo lo que yo quiera decir. Puedo borrar también después y corregir. Bien, yo voy a decir el cambio climático. En este texto vamos a hablar sobre el cambio climático y las consecuencias que está teniendo en la vida actual de la gente. Puedo también combinar con la escritura, ¿no? Bien, y puedo hablar todo lo que yo quiera, puedo decir todo lo que yo quiera, tomo todos los apuntes que quiera. A veces las personas no tienen problemas al expresarse oralmente, pero a veces les cuesta más ponerlo por escrito. Para poder dar escritos sin tener que usar el teclado. Bien, y aquí no le he puesto título y lo guarda en el Drive documentos sin título. Para el título, fíjense, me lo ha escogido el cambio climático. Listo. Cuando quiero ubicarlo, voy al Drive de mi correo. Y aquí está mi documento y puedo aumentar, puedo reescribir. Entonces también tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías. Bien, ya estamos terminando las clases, la clase de hoy, así que me gustaría escuchar preguntas sobre la clase de hoy o cualquier otra cosa de la asignatura. ¿Ya? Bien, entonces los escucho, por favor. Disculpe, ingeniero, eso que acaba de hacer ahorita, ¿se puede hacer por celular también o sí necesito una laptop? Creo que para el celular hay que buscar una aplicación específica. Porque, por ejemplo, si buscas en tu celular ahorita, en todos los celulares viene incluido el Drive. Viene incluido el Drive. Debe haber una versión para celular de este documentos del Google. Se llama documentos del Google, ¿no? Porque es una aplicación del Google. Voy a buscar de todas maneras, ¿ya? Pero es una herramienta útil si ustedes tienen una laptop o una computadora. Fíjense, pueden hacer su trabajo dándole todo lo que quieren decir y luego corrigen, porque puede haber algún errorcito, etc. Bien, nuestra reunión se va a terminar en 9 minutos exactamente, así que tienen 9 minutos para hacer otras preguntas. Los escucho. Ingeniero, en esta parte de la planificación, donde nos da el ejemplo que se puede hacer mediante preguntas, qué, cuándo, cómo, para qué, por qué, ¿es necesario que tengan todo ese tipo de preguntas o nos podemos limitar a, digamos, un qué, cómo y cuándo, digamos? ¿O es necesario que tenga un número de cantidad de preguntas No, no, necesarias para que... no hay un número, fijo de preguntas.
Pero siempre es bueno hacer por lo menos las preguntas de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Tal como les he mostrado. Puede ser que al responder ustedes una quede vacía. La idea es que estén claros qué van a escribir. O si ustedes prefieren, qué no van a escribir, qué no va a entrar en su texto. ¿No es cierto? Así que no hay un número fijo, no hay una forma de planificar para todos, ¿no? Cada uno tiene su propio estilo. El estilo que en este momento tiene la mayoría es, todo quiere planificar en su cabeza, ¿no es cierto? Incluso cuando uno tiene una exposición oral, a veces en el minibús está pensando, esto es lo que voy a decir. El problema es que a veces te sale bien y a veces te puede salir mal. A la edad que ustedes tienen, la memoria está muy bien, funciona muy bien, pero va fallando poco a poco y en el momento más importante puede fallarles la memoria. Pero si tienen esta costumbre de planificar lo que van a escribir y revisarlo, se hace una costumbre y un hábito y después lo hacen sin darse cuenta. Y cuando escuchan a un estudiante decir, no puedo escribir, para ustedes es raro porque dicen, no es tan difícil. Pensé que era difícil. Lo que hay que hacer es buscar la motivación. ¿Ya? Bien, más preguntas. Bien, entonces yo voy a hacer las preguntas, tal vez para coordinar más la asignatura, porque lamentablemente hemos tenido solo una clase presencial y tanto estudiantes como docentes estamos adaptándonos a la nueva situación, con errores, con problemas. Así que quería preguntarles, ¿cuándo van a dar el primer parcial? ¿Tienen un comunicado oficial? Dijo como a fin de mes. Eso es lo que... Entonces ya saben que cómo es la modalidad, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En realidad yo me he adelantado un poco porque hemos hecho la preevaluación, ¿no? Después me han indicado que todavía no iban a dar el primer año, no iban a dar el primer parcial. Así que tenemos un poquito más de tiempo, ¿ya? Lo que sí me han pedido es que no avance temas nuevos hasta que se pongan al día las personas que no estaban al día, ¿no? Esta semana, pero ya voy a empezar a dar temas nuevos, ¿ya? Tema que ya les he adelantado que vamos a avanzar es la puntuación, ¿no? La puntuación. Hemos avanzado acentuación y les he explicado en la primera clase que soy yo el uso de las letras, ¿ya? Hay reglas para el uso de las letras, pero normalmente lo que se usa en las letras es la memoria visual. Entonces, si yo lea más, voy a tener menos errores. Y además, con las tecnologías actuales, se puede corregir esos errores, ¿no? De todas maneras, si tuvieran alguna pregunta específica sobre el uso de las letras, puedo aclarar. Hay algunas reglas que pueden ser incorporadas. Bien, entonces, ya esta semana yo voy a ver la manera de hacerles llegar el material para avanzar la puntuación. Recuerden siempre que si el tema va a ser la puntuación, esto tiene que ir paralelamente con la lectura de textos breves. Y los textos tienen que ver con ecología y medio ambiente, como han visto en la unidad 1, ¿no? Son textos breves y cualquier práctica y cualquier explicación se hace con esos textos. ¿Ya? Luego siempre implica
la escritura también. Tienen que escribir y también tenemos que practicar expresión oral. Ahora, si ustedes le preguntan a una persona que escribe y que escribe bien, le van a preguntar, ¿cómo has logrado escribir bien? Les va a decir, escribiendo. Es decir, la única manera de aprender a escribir es escribiendo. Mientras más practique, más facilidad voy a tener cada vez. La primera vez puede ser difícil, después se hace un poco más fácil, etcétera, ¿no? No hay una teoría. Pueden encontrar libros de cómo redactar, pero es teoría. En la práctica es muy diferente. Y vamos a continuar con ese ejercicio de que ustedes tengan que grabar sus presentaciones, porque deberíamos hacerlo en aula, pero afortunadamente la tecnología nos permite practicar expresión oral grabando nuestras presentaciones y estamos también aprendiendo a usar herramientas como el Drive, ¿no? Porque ¿cómo subo a la plataforma mi grabación? No va a aceptar la plataforma. Subo a mi Drive, copio el enlace y eso es lo que subo a la plataforma, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta más? Bien, entonces chicos, les agradezco por asistir a esta clase.